En esta época no hacía más falta que este material para bajar una sima: el mosquetón pasanudos, la vaga para colgarse, el carburero y el casco con la pamplágina. De aquí salía la llama, una escalera, y eso era suficiente como para afrontar pozos incluso de hasta 200 metros se habían bajado. Esta era la forma de ponerse la vaga: la doblabas por la mitad, te la metías por debajo, una por aquí, la otra por aquí, tensabas entre las piernas, te asegurabas de que te cogiera bien esto de aquí, vuelta por detrás, adelante, entonces un nudo. Nudo plano. Luego solo tenías que poner el mosquetón pasanudos, que tenía seguro y era más ancho, porque en esa época se empalmaban mucho las cuerdas y se pasaba directamente de una cuerda a otra, porque no habían todavía speeds ni ese tipo de reinstalaciones. A veces se clavaba alguna clavija, pero poca cosa más. Se anclaba casi todo en naturales. Ponías moscata y ya estabas preparado para bajar donde hiciera falta. La torca del carlista, por ejemplo, la bajé así, 160 metros. Cogías la cuerda, pasabas por el mosquetón, por aquí, debajo las piernas, normalmente aquí llevábamos lo que se llamaba un rapelador, que era una tira de cuero atada al mono para el roce, porque esto de aquí te podía hacer, vamos, muchísimo daño, muchas quemaduras. Además que evidentemente si te soltabas de la cuerda caías directamente al fondo del pozo, no te podías soltar, ¿ok? Y nada, para abajo. Así es como era. Para subir te lo quitabas y a la escalera. Normalmente te aseguraba un tío desde arriba con una cuerda, y si no, utilizabas un prusik para asegurarte tú, autoasegurarte. Así es como era antes, con escalera, hasta que conocí a mi amigo Casas. Entonces nos cambiamos a la técnica de solo cuerda, y ya todos lo sabéis, todas las cimas que bajábamos era solamente con una cuerda, en rappel también, y a la subida con un par de yumars. Así es como se hacían antes las cosas. Compañero inseparable de exploraciones, lo conocí en 1969 en el macizo de Garraf a la edad de 15 años. Lo conocí en La Pleta después de nuestras exploraciones casi siempre nocturnas. Al día siguiente nos pusimos de acuerdo y nuestro primer descenso juntos a la Ven del Bruc, un día de lluvia intensa con cascadas, fue realmente épico, y luego se sucedieron descensos a los avecs más grandes de Garraf como la Ferla, la Sibilnota, el Esquerrà, etcétera, etcétera. Él formaba parte del SES del centro esquí Puigmal, donde luego me apunté. En su compañía hicimos un montón de cavidades. En el verano de 1972 fuimos a la cima de Quatretonda en Valencia. Eduardo es el de la gorra y yo el del casco, junto con dos acompañantes. Esta cima tiene un gran pozo de casi 100 metros de profundidad. Estuvo conmigo en Quesa, en Valencia, en nuestras vacaciones. Eduardo es el de la derecha y yo el segundo por la izquierda, junto con amigos. Desde Quesa, este año exploramos la cima del Campillo, la Cueva de las Donas y otras pequeñas cavidades que encontramos por millares. También conseguimos explorar el fondo de la Cueva Sima Baltasar.
Formamos parte de una campaña de la sección de exploraciones subterráneas del Centro Esquí Puigmal, con quienes tuve el placer de ir a la cima del Campillo en Tous. Siempre mantuvimos una gran amistad y a él va dedicado este libro de las cuevas de Tous y Millares. Hasta siempre, amigo Eduardo Casas.